tiene establecidas sus coordenadas, ¿no? Entonces lo que me dice el ejercicio es, una partícula se movió del punto A al punto B en un intervalo de tiempo, luego se movió del punto B al punto C en otro intervalo de tiempo, y por último se movió del punto C al B nuevamente, obviamente en un tercer intervalo de tiempo. Y me pide determinar el vector posición R de la partícula respecto al punto B, o sea, este que está acá, que sería R2, ¿sí? Y también el vector desplazamiento desde A hasta B. Ahora, hay dos maneras en las que nosotros podríamos definir esos vectores que nos están pidiendo. En este caso, yo tengo aquí las coordenadas, y la manera más sencilla para el gráfico que me están dando es prácticamente visual. La forma más sencilla sería tomando en cuenta la posición de la partícula en B respecto al origen, que sería la resta de la coordenada B menos la coordenada del origen, que es 0, 0. ¿Y cómo se hace? Bueno, sería de esta manera. Recordemos que lo que estamos hallando es R2. Y R2 no es otra cosa que una línea recta entre el origen y B. Es una distancia. Geométricamente hablando, es una distancia. Y esta distancia la podemos hallar simplemente restando la coordenada X de B menos la coordenada X del origen, que es 0. Entonces, como la coordenada X de B es 3, sería 3 menos 0. Y a eso le vamos a agregar un vector unitario, que es el vector Y, que lo que hace es simplemente decirme que esta componente, o sea, la resta al final, va a ir en dirección Y, o sea, horizontal, ¿sí? Y luego le sumamos la otra componente, o la otra resta, que sería la componente en Y, que sería 5, menos la componente del origen en Y, que sería 0, o sea, 5 menos 0, y le agregamos su respectivo vector unitario en J. Recordemos que J está en la misma dirección que el eje Y, es decir, en vertical, y entonces al final yo voy a tener que esa resta va a ser 3 menos 0, que es 3, y más 5 menos 0, que es 5J. Y de esta manera yo puedo definir un vector, y esto se llama notación rectangular, ¿sí? Simplemente es la componente en X con su respectivo vector unitario Y, más la componente en Y con su respectivo vector unitario en J, en dirección J. Pero también hay otra manera de notar este vector, que bueno, no lo vamos a hacer en este video, pero si quieren ustedes practicar, yo tengo otros videos en el canal y pueden ir allá a verlos, les voy a dejar por aquí el link, pero en su forma polar sería 34, raíz de 34 de magnitud, y su ángulo con el eje X sería 59,04. Esta parte en color verde es otra forma de denotar los vectores. Esto sería en su forma rectangular y esto sería en su forma polar. Listo, ese es el vector R2. Ahora me piden también el vector desplazamiento desde A hasta B, es decir, desde este punto 1,2 hasta este punto 3,5. ¿Cuánto fue el desplazamiento de la partícula en ese intervalo de tiempo? Bien, aquí nuevamente tendría que restar dos puntos o dos coordenadas en esos puntos, que son B como final y A como inicial. Entonces lo que hago es simplemente reemplazar. Es parecido al ejercicio anterior. En este caso, la componente en X de B sería 3 y la componente en X de A sería 1. Sería 3 menos 1 en dirección Y, y asimismo 5 menos 2 en dirección J, y eso me da como resultado un vector de desplazamiento de 2i más 3j. Asimismo, yo puedo expresarlo con su forma polar, que sería raíz de 3 en magnitud y un ángulo con el eje X de 31 grados. Y aquí estaría el vector desplazamiento en color verde. Y listo, eso es lo que me pide el ejercicio. Ahora, yo te voy a dejar un reto a ti. Yo quiero que tú hagas lo mismo, pero con los vectores R1 y R3, que recuerda que no están definidos todavía, ¿no? R1 sería este vector que aparece acá, y R3 sería este vector de acá. Y asimismo, te voy a pedir también que hayas el vector de desplazamiento de inicio hasta el fin de la trayectoria o del recorrido de la partícula, y a ver cuánto te sale. En el siguiente video voy a estar resolviéndolo para ver qué tan bien te fue, ¿sí? Si me ayudas con un like, sería buenísimo. Muchas gracias, hasta luego.